La última clase nos quedamos revisando eh, el modelo de Markowitz, el Mean Variance Optimization Model, para dos activos, y encontramos que cuando uno resuelve ese problema, hay un set de pares ordenados, retorno, volatilidad, ¿no?, que describen esta gráfica, ¿no? Y la parte superior de la gráfica, a partir del menor nivel de volatilidad, lo que está en color azul, representa la frontera eficiente, ¿no? Ahora, ¿cómo resolvemos el problema cuando tenemos más de dos activos? Entonces, reescribimos el problema. El problema que busca minimizar la varianza dado un nivel de retorno. En este caso, la varianza del portafolio, y el nivel de retorno es el nivel de retorno del portafolio, ¿no? La varianza, la varianza de del retorno del portafolio. Ese es el propiamente, ¿no? Y la varianza del portafolio, ustedes saben que es esta doble sumatoria de productos cruzados de los pesos por las covarianzas. Sujeto a que el retorno del portafolio, que va a ser un promedio ponderado de los retornos esperados de cada uno de los activos, y este retorno también es un retorno esperado, está dado, ¿no?, y los pesos suman 1. El problema me lleva a escribir una función lagrangiana, como ustedes ya conocen, ¿no?, con un par de multiplicadores, ¿no?, conocidos como multiplicadores de Lagrange, para cada una de las restricciones que impone el problema de optimización. Entonces tenemos este problema ahora de optimización sin restricciones, y lo que tenemos que hacer es buscar las condiciones de primer orden, ¿cierto? Derivar cada una de esta función lagrangiana con respecto a las variables de decisión, que en este caso son los pesos que se van a asignar a cada uno de los activos, o sea, cuánto voy a destinar de mi riqueza a invertir en cada uno de los activos del mercado, con lo cual voy a tener d ecuaciones dado que tengo activos. Si a esas d ecuaciones les agregamos estas otras dos ecuaciones que vienen de la restricciones del problema de optimización, o si quieren, derivan el lagrangiano con respecto a los multiplicadores de Lagrange, van a tener dos ecuaciones más, con lo cual van a tener d más dos ecuaciones, y van a tener también d más dos variables. Y estas son ecuaciones lineales, y basta resolver ese sistema de ecuaciones para obtener el resultado de la optimización. Ahora, este portafolio, o un portafolio X, es mean variance optimal si y solo si es feasible y existen estos multiplicadores U y V que satisfacen este sistema de ecuaciones de D más 1 ecuaciones. ¿Sí? O sea, si es feasible y ustedes pueden encontrar esos U y V, ya está. Este X va a ser un mean variance optimal. Si lo ponemos en términos de matrices, nos va a quedar una expresión como esta, ¿no? Sería la matriz con las covarianzas y los retornos esperados de los activos en la siguiente columna. Y para resolver esto hay que premultiplicar por la inversa de A esta matriz, este producto, perdón, y vamos a obtener la solución, ¿no?, que es este conjunto de pesos más multiplicadores. Bueno, y así es como se resuelve el problema de optimización de portafolio con más de dos activos. Este problema está asumiendo, lógicamente, que no hay short selling is allowed en este problema, porque no se está
imponiendo restricciones sobre el signo de los pesos, ¿no? Si ustedes pusieran alguna restricción sobre el signo de los pesos, es decir, que los pesos no pueden ser negativos, entonces estarían frente a un problema de optimización en el cual el short selling is not allowed, que es un poquito más complicado, pero tendrían que resolverlo numéricamente. Esperaría que hicieran algo en R. Una optimización. Hay un paquete en R que se llama Optim. ¿Se sabe cuándo se puede calcular U y V? O sea, al resolver el problema, lo que sucede es que estos U y V no son fijos. Al resolver el problema uno encuentra esos V y U. Y es cuando sabes que se pueden calcular. Ahora lo que tenemos aquí es algo que se llama el Two-Fan Theorem. El Two-Fan Theorem es un teorema muy interesante porque nos va a ver en función solamente de los portafolios óptimos encontrar cualquier otro portafolio óptimo. ¿Ya? Entonces, dos retornos objetivos R1 y R2 distintos. Y supongamos que podemos encontrar portfolio óptimo para cada uno de ellos. No hay cada uno, bueno, lógicamente tiene sus propios Lagrange multipliers. Es como he resuelto el problema para R1 y para R2, donde R1 y R2 son distintos. Ahora vemos cualquier otro retorno, ¿de acuerdo? Distinto a cualquiera de estos dos. Vamos a elegir un beta, y el cual se va a construir de esta manera, menos R sobre la herencia de R2 y R1. Este beta es un número real. Luego, utilizando ese beta, construyamos una nueva posición. Ya recuerden que el portafolio es una posición. Sería una posición a este vector de pesos sobre que me va a permitir asignar mi wealth entre los diferentes activos. Entonces, en función de mis optimal portfolios y de este beta, voy a construir una nueva posición, un nuevo portfolio. ¿De acuerdo? Por construcción, ¿no? Esta posición de aquí, si yo sumo las posiciones, si quieren, cada una de las entradas de esta posición, de este portfolio, eso me tiene que dar 1. ¿No? Y no es difícil darnos cuenta de eso. Así es. A ver, o sea, dos portfolios que han sido optimizados con Lagrange. Sí, estoy sacando otro portfolio que no sabemos qué es. Lo que sé es que mi X1, X2 son optimal portfolios. Y en función a este beta, que viene de construir, es construido a partir de un retorno cualquiera, construyo una nueva posición. Si yo sumo los elementos de esta posición, o sea, las entradas, me doy cuenta que es sumar acá, ¿no? Si quieren, sumar acá. Este es constante, queda afuera, queda la sumatoria de los xi y la sumatoria de los xi y 2. Pero yo sé que como estos son portfolios, estos deben sumar 1. Entonces me queda al final 1. O sea, este y es un portfolio también, porque suman 1, todos sus entradas. Y vamos a ver que y también es feasible para el retorno de R. Es decir, si yo multiplico, o hago la suma producto, ¿no?, de las posiciones por los expected returns de cada uno de los assets, sería, y reemplazo y sub i por su definición. Yo sé que esto de aquí vale R1, esto de aquí vale R2, porque es como se construyó, y el beta, ¿cuánto vale? Entonces, si yo ingreso beta
y hago el álgebra, me va a quedar R. Es decir que este Y no solamente es un portfolio, sino que es feasible para este target. Y si tengo un portfolio que es, y luego hago fijo V y U de esta manera. V va a ser también nuevamente una combinación a partir del beta y de los V1 y V2 que son los Lagrange multipliers del portfolio 1, y V va a ser otra vez una combinación lineal de los Lagrange multipliers del portfolio 2. Si fijo V1 y V2 de esta manera y construyo el sistema de ecuaciones, ahora con los Y. Reemplazo nuevamente Y por su valor en función de X super 1 y super 2, y V y U por estos de aquí, reemplazo y lo que me queda es 0. Es decir, resuelve el sistema de ecuaciones de las condiciones de primer orden del problema de optimización. Es decir, este Y es óptimo para este target. O sea, lo que hemos hecho es, a partir de dos optimal portfolios, construir una posición, y nos hemos dado cuenta que esa posición, a partir de este retorno dado, cualquiera, es dado pero cualquiera, o sea, ustedes toman un retorno y lo fijan, construye a partir de ese retorno un beta, y con ese beta construyo una posición. Yo me doy cuenta que esa posición no solamente es una posición, sino que es un portfolio, porque la suma de pesos es 1, y es feasible para ese retorno. Y si uno lo define de esta manera, V y U, me estoy dando cuenta que estos existen porque resuelven el problema de optimización. Luego, ese Y debe ser optimal para este retorno. Entonces el teorema dice lo siguiente: no cualquier portfolio que es eficiente puede ser construido diversificando entre dos portfolios eficientes con diferentes expected returns. Ese es lo que dice el teorema, el Two-Fund Theorem. Es decir, ustedes pueden, cualquier portfolio, cualquier efficient portfolio o optimal portfolio, pueden construir a partir de dos optimal portfolios que tienen diferentes retornos esperados. O sea, no necesitan resolver el problema, es lo que dice el teorema. O sea, en la práctica, lo que diría este teorema es que basta con dos optimal portfolios, ustedes pueden construir cualquier optimal portfolio en función a estos, diversificando entre estos dos. O sea, lo que se va a ajustar es el riesgo. Probablemente estarías core en alguno de los portfolios, ¿no? O sea, si uno está aquí y el otro está aquí, y tú te vas por aquí o por aquí, entonces vas a estar corto en el otro portfolio. Si estás aquí, el beta es positivo, ¿no? Porque vas a tener parte de un óptimo portfolio y parte del otro óptimo portfolio. No, es que el beta no es óptimo, el beta depende de cuál es el retorno que tú fijas para tu portfolio. O sea, si tú seteas el retorno que tú quieres tener en tu portfolio, dado ese retorno que tú quieres obtener, tu retorno objetivo, te va a dar un beta. Porque todo lo demás ya está dado, ¿no? O sea, hasta ahora no estamos viendo preferencias de nadie, ¿no? Solamente estamos viendo, si quieres, la optimalidad en el sentido de la asignación del portfolio, de asignación de activos, minimizando la varianza, dado un nivel de retorno. El optimal portfolio para un retorno objetivo R se va a escribir de esta manera, ¿no? Porque al final, este es beta. Beta, este es 1 menos beta y este es beta. Si yo reemplazo o hago algo de álgebra aquí, para llegar acá, encuentro que cada una de las posiciones para cada uno de los es una función del retorno objetivo, lineal del retorno objetivo. Ahora, si
si quiero calcular la varianza de este portfolio, del portfolio Y óptimo, reemplazo los pesos. Recuerda que acá estaba Y, acá estaba Y, YJ, por lo que hemos encontrado aquí. Y nuevamente hacemos un poquito de álgebra. Y ponemos todo en función del retorno objetivo. Entonces, nuevamente, la varianza de los retornos del portfolio Y va a ser una función cuadrática del retorno objetivo, que es algo que ya hemos visto en el caso de los dos activos, ¿no? Por eso no debería sorprendernos esto. Luego, la frontera eficiente para el caso de neactivos tiene la misma forma. Ahora, vayamos un poquito más allá. Incorporemos o introduzcamos en este modelo de asignación de portfolio un activo que es libre de riesgo. Hasta ahora hemos trabajado solamente con activos riesgosos. Entonces tenemos ahora el Mean Variance Optimization como un risk-free asset. Este new asset tiene un retorno neto RF. F para denotar que es risk-free. Y no tiene riesgo, es decir, su varianza debe ser cero. Supongamos que X0 es la fracción invertida en el activo libre de riesgo. Sabemos que este X0 no va a contribuir al riesgo, porque no tiene riesgo. Entonces, reescribimos el problema de optimización de esta manera. Esto ya lo conocemos y esto ya lo conocemos. Ahora, como tenemos también parte de nuestra riqueza invertida en el activo libre de riesgo, vamos a tener que el retorno del portfolio no solamente va a estar dado por estos pesitos multiplicado por los expected return, mejor dicho, el retorno esperado, ¿no? Nuevamente, cuando digo retorno, es retorno esperado. Porque el retorno del portfolio es un random variable. Un poco difícil optimizar sobre eso. Sobre lo que optimizamos sobre el expected return. Entonces, el expected return del portfolio es cada uno de los expected return de los activos riesgosos por el peso más el expected return del activo libre de riesgo, que es determinístico por el peso que le voy a poner a eso. Ahora, el riesgo, ¿no? La varianza del portfolio va a ser la misma que la varianza de un portfolio con activos riesgosos, porque el activo libre de riesgo no contribuye a ese riesgo, es por eso que acá nos queda lo mismo. Ahora, esta formulación del problema ya la hemos visto también, está dentro de lo que conversábamos al inicio de este tópico. Habían tres formas de formular el problema, ¿no? Y esta forma de formular el problema es la que corresponde a maximizar el risk adjusted return, donde este todo eso nuestro risk aversion parameter. Y entonces la única restricción sería que todos los pesos sumen 1. Lógicamente esto va a tener sentido en la medida que el retorno objetivo, ¿no?, sea mayor que el retorno del activo libre de riesgo. Ahora, a partir de la restricción de portfolio, podemos despejar X0. O sea, cuánto de nuestra inversión es destinada al activo libre de riesgo. Y reemplazamos aquí. Y ya nos olvidamos de esa restricción y nos va a quedar un problema sin restricciones. Reemplazamos y hacemos algo de álgebra y el retorno ajustado por riesgo que buscamos optimizar va a ser el retorno libre riesgo más el excess return multiplicado por la fracción invertida en el activo Y, y le vamos a restar nuestro risk aversion parameter multiplicado por la varianza del portfolio. Y lo que hay que hacer es optimizar esto, encontrar los X y el portfolio que maximizan este retorno ajustado por riesgo.
Si derivamos con respecto a XY para obtener nuestras first order conditions, vamos a tener este sistema de ecuaciones que, si lo formulamos utilizando matrices, nos va a quedar esto de acá. De modo que si uno resuelve esto, nos va a quedar el portfolio en términos de nuestro risk aversion, TO, va a quedar de esta manera. Entonces vamos a tener una familia de efficient frontiers que va a depender del risk del risk aversion para mí, o este de acá. 1. Lo que sucede es que para un nivel dado de aversión al riesgo, vas a tener vas a tener una frontera eficiente. Si tú cambias el nivel de aversión al riesgo, vas a tener otra frontera eficiente, lo que dice acá. Una familia es como un conjunto de fronteras eficientes. Eso vamos a verlo, Eso vamos a verlo más adelante. Lo que sí sabemos es que tenemos nuestra posición en los activos. Sí, tal cual, Omar, tal cual. Tenemos nuestros activos riesgosos, ¿no? En nuestros risky assets. Sabemos cuánto vamos a invertir en cada uno de los risky assets. Es esto de aquí. Lógicamente esta posición no suma 1, porque digamos lo que esto sume 1 es lo que vas a invertir en tu risk-free asset. Ahora, a partir de esto, de este resultado, o sea, ya encontramos el portfolio, el optimal portfolio, viendo que existe un activo libre de riesgo. O sea, encontrábamos antes, al inicio encontramos un portfolio, un óptimo portfolio, asumiendo que solamente hay activos. Ahora, pues lo que encontramos fue un optimal portfolio, o sea, primero, solamente con risky assets, luego risky assets más un risk-free asset. Y ahora, a partir de esta posición en mis risky assets, voy a construir un portfolio. Recuerden que un portfolio se define como tal cuando los pesos suman 1. Entonces, lo que voy a hacer es construir ese portfolio of risky assets, dividiendo cada una de las entradas de X por la suma de esas entradas. De modo que por construcción debería darme que la suma de los SI es 1. Si yo reemplazo a X por su valor y hago álgebra, vean que acá se va a ir este de aquí. De modo que este portfolio va a ser independiente de nuestro nivel de aversión al riesgo, ¿no? Entonces, como es independiente, esa estrellita es este portfolio de risk. Es como, o sea, tú sabes cuánto tienes, una vez que resolviste el problema de el mean variance optimization, incluyendo el risk free asset, encontramos cuánto es la posición que debemos tener en nuestros risky assets. Si tú sumas tus posiciones, esa posición, la suma de las posiciones en cada uno de estos risky assets no te da 1. Entonces, pero sí, es como que, a ver, vamos a poner un ejemplito. Que no sale así. Bueno, ya, a ver. Este es un portfolio. ¿Sí? Lo que he puesto en lo que he escrito acá. 0.1, 0.4, 0.3, 0.2. Eso es un portfolio. Ahora, esta parte de aquí es nuestro X. Y este es lo que invierto en el activo libre de riesgo, es el X0. Entonces, a partir de este X, yo construyo esta estrella, que sería
cada uno de estos divididos entre la suma, o sea, entre 0.9. ¿Cuánto sería? Viviana, ¿cuánto sería? 0.4, 0.3, 0.2, entre 0.9. Se me quedaría algo así como 0.4, 0.3 y 0.2. Y todos estos suman 1. Ese es el S estrella. Eso le decía, por construcción ese S estrella suma 1. Ahora, si uno reemplaza y hace el álgebra, se da cuenta que el S estrella no depende de todo. Miren, porque el todo se va. Van a variar con respecto a quién. Claro, eso no depende, no son uno. Lo que yo hago es construyo a partir de ellos un portfolio, que es dividiendo entre las sumas 3. Que es lo que he hecho aquí. Y de lo que me doy cuenta es que ese S estrella no depende de todo. O sea, de nuestro risk aversion. Y yo sé que la suma de los xy es 1 menos x0. No decides tus risky assets en función a tu nivel de riesgo, se supone. Claro, Perdón, eso lo hemos hecho. tu nivel de riesgo. Sí, pues tu nivel de riesgo. ¿No se supone? Sí, claro, eso hemos hecho. Vamos a dar cuenta de algo bien interesante, mira. Yo sé que la suma de posiciones es 1, ¿no? O sea, que x, la suma de los xy al final es 1 x0. Esto de aquí lo voy a reemplazar acá abajo, ¿no? Entonces tengo que S estrella es 1 sobre 1 menos x0 por x. Y ese 1 menos x0 va a multiplicar a x estrella y me queda x. Es por eso que acá tengo esto de aquí. Si yo regreso a la familia de Efficient Frontiers, yo puedo escribir esa familia como, recuerdan que era x0, x, ¿no? Pero x estoy aquí. Entonces la familia Efficient Frontiers es y 1 menos x0 por s estrella. Y eso sí no depende de lambda, de todo, perdón. Y es súper interesante porque no, o sea, al final nuestro optimal portfolio no depende de nuestro nivel de reversión al riesgo. Es más, y acá hay un teorema que dice, cualquier efficient portfolio in a market with a risk free can be constructed by diversifying between the free asset and a single portfolio S estrella. Este teorema de aquí se le llama el One Fund Theorem. Lo que está diciendo es que una vez que tú incorporas un risk free asset, solamente necesitas un portfolio que va a ser tu S estrella. Y cualquier optimal portfolio, cualquier efficient portfolio lo vas a construir diversificando entre tu risk y portfolio, que es optimal, es estrella, el risk, basta que encuentres ese optimal portfolio, es estrella. Tú decides cuál vas a tener en tu risk free asset y de acuerdo con eso vas a decir cuánto del risk portfolio, del optimal risky portfolio vas a tener en tu portfolio. O sea, esto está dado, ¿no? Dado que ya esté este de aquí, o sea, ese ya existe, ¿no? Ya lo encontraste. La pregunta es, ¿cómo armas tu portfolio cuando metes un activo libre de riesgo? No entendí la pregunta de Juan. Juan, ¿te refieres en la vida real o acá en el problema? Aquí en el problema, el que te da retorno RF. Este de acá. Si vamos al gráfico, vemos, supongamos que este es S estrella y este es el risk free asset. Caracterización, ¿no? Su expected return y su varianza, que es 0.
Entonces, la efficient frontier entre estos dos, cuando uno busca optimizar un portfolio, incluyendo este risk free asset, tiene que ser la línea que une esos dos puntos. Porque tú diversificas entre esos dos. O si quieren, el parte de acá. Entonces, hagamos el mismo ejercicio que antes. Calculemos el S estrella, o sea, digamos el retorno esperado y el riesgo de esa estrella. El retorno esperado de esa estrella va a ser suma producto, si lo quieren en términos de Excel, de estrella sub I multiplicado por el expected return del activo I. Y su riesgo va a ser la raíz cuadrada de, acá debería ser, acá no va al cuadrado, ¿ok? ¿No? La suma de los productos cruzados, la covarianza prácticamente, ¿no? Covarianza por los pesos, la raíz cuadrada, entonces el riesgo. Entonces, el retorno sobre una frontera genérica tiene que ser una combinación de estos dos. Algo sólido de riesgo y antes sobre el activo riesgoso, sobre el portafolio de activos riesgosos. Entonces su expected return va a ser esto de aquí y su varianza o su volatilidad va a ser esto de acá. No debería sorprendernos, ¿no? Porque si es la suma de estos dos. Si toman el expected return, va a quedar esto de aquí. Y si toman la varianza, esto se va solamente a que la varianza de esto y raíz cuadrada de eso queda esto acá. Entonces, este es el expected return y su riesgo, ¿no? Eso está aquí. Eso está aquí. Ah. Digo, este es el expected return y este es el riesgo de este portfolio. Del portfolio S, estrella. Que está acá. ¿Ven? Perdón. Estoy hablando pavadas. A ver. Este de aquí en realidad es el de un portafolio genérico que diversifica entre el portafolio libre riesgo, el activo libre riesgo y el portafolio riesgoso. Tiene que ser cualquier punto en esta línea, en realidad. Sobre esta línea. O sea, cualquier punto en esta línea tiene estas coordenadas. Cualquier punto en la línea azul. Claro, es natural pensar que esa línea pues cruza RF en cero, porque el activo libre riesgo no tiene riesgo, su riesgo es cero. Y si uno calcula la pendiente de esa línea, ¿no? Sería, a ver, supongamos que eso es. La pendiente sería esto entre esto, ¿cierto? Sería US menos RF, US menos RF, y acá cuánto es sigma S. O sea, si dividen eso, esa es la pendiente. ¿Qué creen que es eso? ¿A qué se parece? El retorno esperado del portfolio, del risky portfolio, menos el risk free asset sobre la volatilidad o el riesgo del risky portfolio. Claro, el Sharpe ratio. Ahora, ¿qué tiene que ver este S, no? ¿Cómo se calcula este S, no? Ahora, ese S debería ser un efficient risky portfolio. No nos queda otra alternativa. Tiene que ser un efficient risky portfolio. Es decir, tiene que ser un punto sobre nuestra efficient frontier con solamente risky assets. O sea, no puede ser cualquier S. No puede ser cualquier portfolio. Es decir, cuando uno está parado en el risk free asset, uno va a buscar
ese portfolio, optimal portfolio, tratando de maximizar este ángulo hasta que esa línea ahí es tangente a nuestro efficient frontier con risky assets. Y cuando sea tangente, en ese lugar es donde se va a encontrar ese S estrella. Entonces, ese S estrella maximiza la tangente, ¿no? O el ángulo, donde esa tangente no es nada más, nada menos que el expected excess return sobre la volatilidad, o algo que nosotros llamamos nuestro Sharpe ratio. Siempre es así, perfecto. O sea, hay varios supuestos que están detrás de este modelo. Entonces definamos el Sharpe ratio, ¿no? Bueno. Les voy a pasar ahí algunos documentos para que vean cómo falla el modelo. De hecho, no, no es... Spoiler alert. No puedo contar el final de la película, muchachos. Claro, aquí solamente estamos asumiendo un factor, ¿no? O sea, vamos a llegar ahorita al Capital Asset Pricing Model, ¿no? al CAPM, a partir de este modelo. Y luego viene todo lo demás que han venido diciendo, lo que dice Juan, ¿no? Hay más factores. El market risk no explica todo, exacto. Market factor. Ya, bueno, hablemos acerca del Sharpe ratio. No nos da tiempo. Ya eso ya se lo dejamos para su... Un poquito vamos a hablar. A ver un modelo de factores. A ver si les da algún insight a sus trabajos. Y luego de eso deberíamos ver métricas de riesgo. También les puede aportar trabajo. Como volatilidad, ¿no? Entonces tenemos... ¿Qué es el Sharpe ratio? Es este cociente entre el expected excess return y la volatilidad o riesgo. Y el Sharpe optimal portfolio es aquel que maximiza el ratio, ¿no? Es decir, ese estrella que hemos visto maximiza este ratio, o la ratio, como lo llama la Real Academia de la Lengua Española. Luego, los inversionistas, cuando incorporamos risk-free asset, los inversionistas van a diversificar entre risk-free asset y el Sharpe Optimal Portfolio, que es esa estrella, ¿no? O sea, al final lo que estamos diciendo es que la inversión en estos risky assets se da en proporciones fijas. Es interesante eso. ¿Cómo puede ser eso el caso? Bueno, veamos. Market Portfolio. A ver, veamos qué es el Market Portfolio. Denotemos como CI, ¿de acuerdo? Como CI para I de 1 hasta D, el Market Capitalization de cada uno de los activos. Si ese es el Market Capitalization, nosotros podemos construir el Market Portfolio, es decir, lo que está invirtiendo el mercado en cada uno de los activos, y le voy a poner como X super M, como el Market Capitalization del activo I sobre la suma del Capitalization del mercado. Ese es el Market Portfolio. Ese es en lo que está invirtiendo el mercado. O sea, ya no estamos viendo el problema desde el punto de vista de un investor, sino estamos viendo el problema desde el punto de vista ya del mercado, as a whole. Sea μm, no, el expected net return del market portfolio. Y sea, vamos a denotar como sigma m, la volatilidad del market portfolio. Ahora, supongamos que todos los inversionistas
son Mean Variance Optimizers. Como todos los inversionistas son Mean Variance Optimizers, entonces todos van a invertir en el Sharpe Optimal Portfolio S estrella. Eso lo hemos visto un rato. Si ellos se enfrentan al problema, van a invertir en ese portfolio. ¿No? O sea, van a terminar diversificando en ese portfolio y el risk-free asset. Denotemos como WK la riqueza del inversionista K, ¿no? Y X0K la fracción de su riqueza que le invierte en el activo libre de riesgo. Entonces, si ese es el caso, el market capitalization del activo I debería ser la suma de lo que invierte cada uno de los inversionistas en el activo riesgoso I, donde este SI estrella es el activo, si quieren, la posición en el activo riesgoso del Sharpe Optimal Portfolio. Sí, así es. Tal cual. Sí, puede ser, ¿no? Pero no, es de cada activo, Carlos. No, sí invierte en el activo libre riesgo. Pero recuerden que lo que invierte, si está invirtiendo esto en el activo libre riesgo, ¿recuerdan? Si X0 invierte en el activo libre riesgo, entonces en los activos riesgosos invierte 1 menos X0 multiplicado por S estrella. Su portfolio es todo esto. Todo. X1, X2, X3. Solamente que acá estamos analizando solamente el activo I. Acá si quieres puedes poner la I, que va desde 1 hasta D. Ahora, si ustedes reemplazan esto arriba y hacen el álgebra, ¿qué creen que les va a quedar? Hagan ese ejercicio. Tienen unos 3 minutos para hacer ese ejercicio. Si yo tengo eso de acá, eso de acá, ¿cierto? Ya. Luego tengo que dividirlo sobre la sumatoria a lo largo de J hasta D. O sea, hacer lo mismo. Caramba. Es lo mismo, pero con una sumatoria afuera. Sobre J. Ahora, este SI no depende de K. ¿De acuerdo? Entonces sale. Pues yo tengo acá otra sumatoria sobre K. No, el SI aquí también sale y va a venir aquí. SI. Estrella. Ahora, luego todo el término que tiene la sumatoria por dentro, lo que sería esto que voy a poner acá. Eso de aquí no depende de J, entonces sale la sumatoria. Entonces vean que va a quedar lo mismo, porque va a quedar SI multiplicado por esta sumatoria y esta sumatoria multiplicado por esta otra sumatoria. Pueden cancelar este con este. ¿Y qué les ha quedado? ¿Y este SI cuánto suma esta sumatoria SI? 1, claro, esto suma 1. Entonces, ¿qué me ha quedado? Que CI es igual a SI. Es decir, que el Market Portfolio es igualito al Sharpe Optimal Portfolio. Es decir, si hacemos este supuesto, sí, es 1, claro. Porque recuerden que el S asterisco es S estrella es un portfolio. Su suma es 1. De todos los riesgosos, acá está, miren, por construcción. Ajá, el de las X, tal cual. Exacto.
Entonces lo que hemos encontrado aquí es que si asumimos que todos los inversionistas son mean variance optimizers, el market portfolio, que es el portfolio en los risks y assets, coincide con el Sharpe Optimal Portfolio. Es un resultado. O sea, todo el mercado invierte en el Sharpe Optimal Portfolio. Eso es lo que hemos encontrado. ¿Estamos viendo ese puntito en el que se juntan el Sharpe Ratio con el Efficient Frontier? No. O sea, lo que hemos hecho, el análisis anterior era un análisis a nivel individual por inversionista. Ahora lo que hemos hecho es dejar, digamos, el análisis por inversionista y venir al mercado. Y haciendo supuesto de cómo se comportan cada uno de los inversionistas, que en este caso asumimos que todos son mean variance optimizers, vemos que al final el mercado termina invirtiendo también en el Sharpe Optimal Portfolio. O sea, no importa cómo es que los inversionistas deciden cuánto diversificar entre el risk-free asset y el risky portfolio, porque cada uno tiene su propia fracción, vean. No es que todos invierten en lo mismo, no es que todos tienen el mismo portfolio. Cada uno tiene su portfolio a lo largo de esa línea que construimos entre el risk-free asset y el risky portfolio, risky optimal portfolio. Cada inversionista va a estar en algún punto de esa línea. No todos van a invertir lo mismo en el risk-free asset. Pero lo que encontramos es que al final del día, ¿no?, el market portfolio coincide con el Sharpe Optimal Portfolio. O sea, en el agregado coincidir con el Sharpe Optimal Portfolio. Queda bien claro lo de la suma igual a 1. Entiendo que C sub I es como que el market cap de cada uno de los activos, o sea, del activo 1, Ajá. activo 2, activo 3. Entonces hay un Sí. S para cada uno de estos activos. Es un ¿Hay un portafolio. qué? Hay un S para cada uno de estos activos. Sí, Nosotros claro. tenemos S sub 1, S sub 2. O sea, hay un portafolio S que usa este activo para como que maximizar, bueno, estar en el mejor Sharpe posible. Ya, y la suma de esos S, ¿por qué te da 1? ¿Tienes como una proporción igual? Y viene de acá. Tú cuando resuelves el problema de optimización con el activo libre de riesgo, encuentras que esto es lo que tienes que invertir en tus risky assets. Tú sabes que los XI más el X0, que es lo que inviertes en el activo libre de riesgo, esto suma 1. Entonces, a partir de estos X's, todos los menos el X0, ¿no? A partir de tus X construyes un portfolio. Yo sé que estos X sí no suman 1, lógicamente, no suman 1. Los X suman 1 menos X0. X0. Entonces voy a escalar, si quieres. Estandarizar. Divido los X entre la suma de los Y. Cuando hago esto de aquí, voy a hacer que, y construyo de esa manera ese asterisco. Ese asterisco, esa estrella, cada uno de sus pesos suma 1. O sea, construcción simplemente. Y eso lo hemos visto. Recuerdan que puse un ejemplo acá con el 0.4, 0.3, 0.2. Si yo divido ese portafolio entre la suma del 0.4 más 0.3 más 0.2, eso me tiene que dar 1, ese nuevo portfolio. Entonces, al final el problema, o sea, al inicio nosotros pensábamos que dependía del risk aversion de cada uno de los inversionistas. Vemos que en realidad no depende del risk aversion. O sea, dependiendo de lo que cada inversionista decía
cuánto poner en su risk-free asset. Y dado que este S es conocido, lo que no depende del risk aversion, voy a determinar cuánto invertir en mis risky assets. Y esto va a depender de cada inversionista. El inversionista 1 puede decir, no sé, pues, 20% en los activos libres. El inversionista 2 puede decir poner 10%. Y así. Lo que sí sé es que va a ser óptima en la medida que invierta el resto en este otro portafolio de activos riesgosos. Tiene que invertir en este otro. No tiene. O sea, si no lo hace, no está optimizando. Sí, eso sí me queda claro. Sí entiendo cómo los pesos se rescalan para que te dé uno, porque es un portafolio aparte. O sea, el S de acá. En el caso de un portafolio con un número de activos que... Pero podemos ver hasta los que estamos antes. Perdón, ¿puedes repetir, Juan? Así no, que esto sí me queda claro. Sí entiendo cómo se rescala el peso de cada activo riesgoso para poder llegar a uno. Pero mi duda va por Ya. el lado del anterior diapositiva. La última que hemos visto, la que tiene el C. Acá. Uno es el activo uno, o sea, es la capitalización del activo uno nomás. Solo el activo uno. Entonces, abajo en la fórmula que tenemos ese S que está ahí, que es S sub 1. Ajá, ese del activo uno nomás, solito. Sí, claro. O sea, sería un S en el que estás asumiendo que todo tu proceso hubiera sido como que ya tengo el risk free y tengo solamente este activo X1 para invertir. Entonces, este X1 lo rescalo a uno, algo así. No. O sea, tú tienes el risk free y tienes de activos. Y tú rescalas esos de activos de tal manera que vas a S1, S2 y así, ¿no? S1, S2, S3 es el porcentaje de S que va o sea, en el portafolio S grande, algo así. Ajá. Y ese es tu S. Eso no tenía que ver. Ya, listo. Claro, porque esto se cumple para todos los. Y ya bueno, entonces, digamos, el gran resultado que hemos llegado, ¿no? Que si todos los inversionistas son mean variance optimizers, el mercado termina invirtiendo, ¿no?, en el Sharpe Optimal Portfolio, en el agregado. Y en la siguiente clase terminamos los 7 últimos slides. Después de ese tema de optimización, ¿qué otro tema estaremos viendo? Factor Models. Ese que está dividido, que es igual a 1 entre la sumatoria, esa sumatoria incluye activos riesgosos, ¿verdad? Sí. Son Ya, activos riesgosos. de todas maneras va a tener que dar uno. Ya, esa es la única duda que tenía. Gracias.